Vamos a iniciar elaboración de abstracto. Esto nos va a ayudar en mucho para la introducción al sector productivo. El abstracto es un documento que va integrado a un documento de investigación, a un proyecto de investigación. Recordemos, a lo largo de toda nuestra teoría profesional, al final de nuestra carrera teórica que llevamos como profesionales, tenemos que otorgar un documento de investigación en el cual nosotros ya como profesionales aportemos algo a la industria que estamos estudiando. En este caso sería la industria aeronáutica. El abstracto forma parte de un elemento de esa integración de ese documento de investigación. Pues ya su servidor ya me conocen, Miguel Ángel Rojas Fernández. Parte de las reglas que vamos a seguir pues ya también las conocen. Desactiven sus micrófonos. Si tienen alguna duda, levanten la manita. Vamos a ver el concepto de abstracto, y como les comentaba, pues primero hay que analizar lo que es el concepto de proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque dentro del proyecto de investigación va a estar consolidado lo que es el abstracto. Entonces, dentro de nuestra investigación vamos a anexar ese abstracto. Vamos a definir lo que es un proyecto de investigación. A grandes rasgos, como profesionales, nosotros tenemos que entregar una investigación propia, nuestra aportación en este caso como investigadores ya profesionales, y esa investigación se va a definir de estas maneras: como tesina, como tesis o como memoria profesional. Específicamente en su caso, pues debe de ser una memoria profesional. Su documento que van a investigar es una memoria profesional en el cual ustedes, conforme se integran a sus prácticas profesionales, van a poder aportar algo de su investigación conforme a lo que van aprendiendo ya en la práctica dentro de una empresa. Entonces, un proyecto de investigación prácticamente es el desarrollo de un documento en el cual nosotros aportamos ideas innovadoras. Recordemos, pues en la actualidad tenemos esa necesidad, o particularmente con las nuevas tecnologías, la información fluye desde un lugar a otro de forma rápida. Ahorita, debido a la pandemia, pues estamos encerrados, todos los documentos se entregan por internet. Entonces la investigación en la actualidad es una necesidad. Las nuevas tecnologías de la información nos obligan a adecuarnos a estas nuevas circunstancias. Entonces, con mucho más razón, nosotros tenemos que generar esa investigación para poder aportar algo en nuestra área de oportunidad, en este caso en nuestra área profesional, que es la aeronáutica. La información por los medios informáticos, lo sabemos, fluye día con día. Como profesionales en la carrera debemos de tener el compromiso de generar nuestra aportación por medio de una investigación. Entonces, digamos que es el compendio de toda nuestra actividad profesional, de nuestra teoría como estudiantes. Es la culminación, es la transformación de inicio de profesionales, es emitir esa tesis, esa memoria profesional, esa tesina, para poder obtener un título profesional. Debido a las diferentes plataformas que tenemos, lo que es los diferentes medios informáticos, recordemos, al principio estaba de moda el correo, después se creó el Messenger, actualmente ya tenemos el Teams, ya tenemos lo que es el Google, tenemos infinidad de plataformas, el Zoom, tenemos el internet, tenemos el intranet y algunas otras plataformas de investigación. Toda investigación se debe de respaldar de información realmente veraz. ¿A qué me refiero? En la actualidad, y nosotros como profesores nos damos cuenta que ustedes como estudiantes, cuando van a hacer una tarea, inmediatamente ponen en el buscador de Google sistemas aeronáuticos, y la primera opción que te da Google, copias y pegas el documento, lo pasas a Word y ya entregas tu trabajo. Entonces, un documento
científico, un documento profesional, no va a ser válido si tiene este tipo de referencias como Wikipedia, el buscador de Google. Todas las referencias deben de tener una base científica. Cualquier documento que sea investigado que no tenga una referencia científica no va a ser válido. Nosotros como profesores actualmente pues tenemos ya aplicaciones que nos echan de cabeza a los propios alumnos, aplicaciones en las cuales nosotros metemos el documento que ustedes nos entregaron como alumnos y lo ponemos a que sea investigado, y nos va a decir exactamente de qué página sacaron y de qué página y de qué extracto sacaron ese copy paste de su trabajo que entregaron. Esa información no legítima de cierta forma se convierte en concepto de fraude como tal. Entonces, una investigación científica es una aportación propia. Con esto no les digo que utilicen como referencias a algunos otros documentos. Es válido obtener otros documentos, pero de esos otros documentos hay que sacar la información, hay que sintetizarla y transformarla y ponerla y anexarle esa información o ese plus que nosotros le vamos a poner a nuestra investigación científica. Lo que es Wikipedia no es un buscador como tal. Se ha comprobado que en Wikipedia tenemos información que no es válida como tal. Entonces todas las páginas que aparecen como .org son páginas de investigación científica y válidas para poder realizar mi propia investigación. Recordemos, y siempre se los he dicho, la tecnología se hizo para transformarnos y no para deformarnos. Entonces la tecnología no se hizo para que hagan rápido los trabajos que les dicen los profesores con un copy paste y entregar la información, porque eso también lo saben hacer los profesores. Entonces la tecnología la tenemos que usar, debemos de saber diferenciar información que es válida e información que no es válida, información que es científica, información que no es científica, y a partir de ahí tener nuestras referencias para poder crear nuestro documento. No se trata de copiar de otros documentos que a lo mejor es información científica, anexar esa investigación y aportar nuevas ideas. Recordemos que nuestro documento como tal es una aportación científica para beneficio de la propia sociedad. La investigación debe de ser un proceso de constante exploración y descubrimiento. No se trata de copiar algo que ya está hecho, entregar un trabajo porque lo tengo que entregar para que me otorguen un título. Tenemos que basarnos de algunos otros trabajos que ya están realizados por otros investigadores. Es claro y consciente de que realmente se tiene que hacer, pero no se trata de un copy-paste. Debe tener características específicas nuestra investigación, que aportemos algo a ese nuevo documento que vamos a entregar como profesionales. Toda investigación puede abordar temas relacionados con cualquier tipo de tema, con cualquier tipo de índole. Entonces, en el aspecto particular, pues nosotros nos debemos de especificar al medio aeronáutico. Para poder crear este documento científico, pues debemos de generar el esquema estructural de cómo se va a crear ese proyecto. Entonces vamos a tener unas etapas de creación de un proyecto de investigación. Debemos de definir un tema. Nuestra tesis, nuestra memoria debe de definir un tema. La definición del tema es indicar de forma sintetizada por el propio estudiante esa selección de lo que se va a investigar. El concepto como tal es la definición del tema de investigación, es una de las decisiones más importantes en el proceso de investigación, y para ello el alumno deberá buscar un ámbito de investigación que sea atractivo. Debe de ser atractivo para el propio estudiante, para el propio creador de la tesis, no para el público general. Si es posible con el que haya tenido alguna experiencia, deberá de ser lo más preciso y delimitado posible. Por eso es importante que las prácticas profesionales les ayuden hasta cierto punto para la creación
de nuestro documento profesional. Imaginemos que a lo mejor yo pido oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en una empresa de helicópteros. Entonces, lógicamente, pues lo que me va a apasionar es investigar los helicópteros. Entonces, posiblemente yo voy a hablar de un tema relacionado a los helicópteros. A lo mejor me toca laborar en una empresa de aeronaves ejecutivas. Pues lógicamente hablaría de aeronaves ejecutivas. A lo mejor me toca en una aerolínea de bajo costo, hablaría de vuelos nacionales, o a lo mejor en una aerolínea de internacional. Entonces ahí cambiarían los temas dependiendo del área donde yo me tenga la oportunidad de desarrollar mi práctica profesional. Pues voy a tener la oportunidad de seleccionar ese tema. Vamos a tener en ocasiones cierta controversia. ¿Por qué? Porque el tema específicamente debe de ser sintetizado, debe de ser concreto. No debemos de usar palabras ambiguas, no debe de ser muy amplio, debe de ser muy sintetizado. Entonces, un primer punto es la definición de un tema. Vamos a ver este video que nos va a ayudar un poquitito. ¿Cómo podemos seleccionar un tema? Debemos de reconocer realmente lo que conocemos si queremos desarrollar algo. Debemos de participar. Si tenemos la oportunidad fortuna de estar dentro de una práctica en una aerolínea, pues hay que aprovechar esa oportunidad y hablar de esa zona. Puede ser la derivación de un texto que ya está elaborado, puede provenir de películas o de cualquier experiencia personal. La perspectiva desde donde se abordará la idea. El tema es nuestra idea general. Entonces es importante conocer qué es lo que nos interesa desarrollar. Investigar algo que no se ha investigado. Es importante cómo nosotros planteemos ese tema, lo que queramos aportar a ese tema, el tiempo que vamos a invertir a ese tema. Debemos de tener interés sobre ese tema, el tiempo que le vamos a invertir para investigar esa información de ese tema, en dónde vamos a investigar ese tema. Esa es la referencia de este pequeño video. Entonces debemos de estar convencidos en el planteamiento del tema, que si realmente es lo que yo quiero investigar. Entonces ahorita más adelante vamos a hablar de una teoría del caso, de una tesina ya desarrollada. Entonces debes de estar convencido realmente de lo que vas a investigar, de lo que vas a desarrollar, y debes de estar comprometido en eso que vas a desarrollar. El siguiente punto a desarrollar es planteamiento de un problema. Primero tenemos que plantear un tema y después debemos de plantear un problema. O sea, ¿a qué le vamos a dar solución? Planteamiento del problema. Yo voy a investigar por qué las aeronaves consumen mucho combustible. ¿Cuál es el problema? El consumo de combustible, los altos costos en las aerolíneas por consumo de combustible.
Ese sería mi problema a atacar. Entonces, ¿por qué investigo este tema? Es plantear el problema. Plantear el problema de investigación significa enunciar el problema y el formulario. La palabra problema no necesariamente es algo molesto, negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido o comprobado, pero considerado que su solución va a ser útil. Plantear un problema es dar una respuesta que resuelva algo práctico o teórico, ya sea a través de un trabajo de investigación experimental o mediante el desarrollo de un proyecto de mejora o innovación. Entonces, ¿qué voy a investigar? ¿Qué voy a solucionar? Entonces, debemos de identificar qué problemática tenemos actualmente en la aviación, qué problemática tenemos actualmente en la aeronáutica. Recordemos, en México pues estamos innovando, estamos desarrollando apenas aeronaves. Tenemos mucha industria de algunos otros países, pero netamente mexicana todavía no tenemos. Pues ahí está un problema. Debemos de identificar los problemas y dar soluciones a esos problemas. ¿Qué problema va a solucionar mi investigación? Ese sería otro tema u otro esquema que debemos de plantear dentro de nuestra tesis. Vamos a ver este video que nos va a ayudar un poco a comprender lo que es el planteamiento de un problema. Hola, soy Rocío Lima, de Tesis, Asesoría y Capacitación. Y el día de hoy quiero compartir contigo información poderosa. ¿Cómo hacer el planteamiento del problema? Bien, chicos, si tú quieres realizar el planteamiento del problema o realidad problemática, entonces lo primero que tienes que hacer es tener identificado y definido el problema de tu investigación, porque en esta sección tú vas a realizar, es decir, vas a describir y explicar la problemática que has seleccionado para la tesis. Así, cuando cualquiera lea tu investigación, entonces se va a ubicar a partir de tu explicación, logrando comprender lo que a ti te preocupaba como investigador. Por ende, si tú tienes definido el problema de tu investigación, ¡excelente! Pero si no es así, entonces te invito, te reto y te insto a que apliques mi método DQP para que puedas obtener rápidamente el problema de tu estudio. Pero tú te preguntarás, ¿en qué consiste el método DQP? Bueno, este método es muy simple. Solo debes responder las siglas DQP que en este momento estás visualizando en la pantalla. Y en la primera sigla, que es la D, tú debes responder dónde piensas hacer la tesis. Podría ser el lugar donde tú trabajas, trabajaste o tal vez realizaste tus prácticas, tales como el colegio, si eres un profesor, o tal vez si eres médico puede ser el hospital, o tal vez si eres contador o administrador podría ser la empresa donde trabajas. Chicos, el lugar que ustedes vayan a elegir para hacer su estudio tiene que ser el lugar donde ustedes están desarrollando su ejercicio profesional. Ahora, en la segunda sigla, que es la Q, tú tienes que responder ¿quién o quiénes tienen el problema dentro del lugar que tú has elegido? Pueden ser las personas, los animales, las máquinas, los procesos, las bacterias o cualquier objeto dentro del lugar que tú has seleccionado para hacer tu estudio. Ahora, en la sigla final, que es la P, tú debes responder qué problema tienen las personas, animales, procesos u objetos que tú has seleccionado en el lugar que has elegido para hacer la tesis. Recuerda, siempre seleccionar aquel problema que debe estar relacionado a tu profesión. Chicos, pueden haber un montón de problemas, pero solamente elegirás uno, el de más experticia y conocimiento. Y a esto le vas a agregar un plus, que este problema que hayas elegido pertenezca a una de las líneas o áreas de investigación que exista tu universidad. Así no vas a avanzar tu estudio en vano. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo de este método. Ojo, es aplicativo a cualquier carrera o especialidad profesional, ya seas de pregrado o posgrado. Así que vamos a responder a las tres siglas que ahorita estás viendo en pantalla. En la sigla D vas a responder dónde ocurrirá
ese problema. En este caso, como yo tengo acceso a las empresas textiles de Gamarra, voy a poner que mi lugar de estudio será el Emporio Comercial de Gamarra, que es un lugar donde fabrican muchos productos textiles. Y en la sigla Q voy a responder quién o quiénes tienen el problema dentro de ese lugar elegido. En este caso, las pymes textiles. Y en la sigla P, finalmente, voy a responder qué problema tienen el objeto que yo he elegido. En este caso, las pymes textiles. ¿Qué problema tienen? Bueno, resulta que por la cuarentena no están vendiendo y tienen problemas de liquidez. Ahora voy a sumar estas tres respuestas y obtengo de una vez mi problema de estudio, que es liquidez de las pymes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. Y este es el eje o el punto sobre el cual yo voy a describir y explicar el planteamiento del problema. Pero ojo, con este método no solamente he obtenido el problema de mi investigación, también obtuve la primera variable de estudio, que siempre está en la sigla P, que según mi ejemplo de pantalla es la liquidez. Esta es mi primera variable de estudio. Es también considerada la variable independiente y te va a servir para formular varias secciones de tu tesis. Y para que estés muchísimo más feliz, hoy te revelo algunos ejemplos aplicados a otras especialidades profesionales, tales como contabilidad. Ahí ves que apliqué el método DQP y obtuve que su problema era la evasión tributaria de los ciudadanos de la Municipalidad Provincial de Tarma. También lo apliqué a una carrera de Derecho y obtuve que el problema de este estudiante es la sustracción de la acción de justicia de los procesos por los delitos de lavado de activo en la región de Medellín. También lo he aplicado a un ejemplo de ingeniería. Sí, chicos, volví a sumar la D, la Q y la P y obtuve el control de inventarios del sistema web Datico de la Botica Mi Fama de San Juan. Este es el problema de estudio de este estudiante de ingeniería. Pero no solo eso, también lo apliqué en medicina, en el cual salió su problema: empatía del profesional de enfermería con los pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital Nacional Domingo Vizcarra García. ¿Viste qué fácil es? Bien, chicos, te puedes dar cuenta que este método lo vas a aplicar seas del pregrado o posgrado. Método SEA. Bien, chicos, ahora que ya tienen definido el problema de su estudio, entonces debemos precisar el otro componente del planteamiento del problema. Entonces, el objetivo es plantear el problema como tal. Ya nos dieron una guía de investigar quién necesita atender ese problema, dónde se va a atender ese problema. Entonces, plantear el problema significa enunciar como tal el propio problema y la fórmula para solucionar ese problema. Entonces, podemos tener muchos problemas, vamos a tener antecedentes de problemáticas, vamos a tener síntomas que reflejan la propia problemática, efectos inmediatos. Si lo aterrizamos en el medio aeronáutico, pues hay infinidad de problemas. ¿Por qué no se construyen aeronaves en México? Innovación y sistemas aeronáuticos en aeronaves mexicanas, etcétera, etcétera. Tenemos una infinidad de problemas que pueden ser solucionados. Entonces, es importante conocer dónde se va a plantear ese problema, qué problema se va a atender y qué vamos a solucionar en ese problema. El siguiente punto a considerar, ya mencionamos el tema, mencionamos el planteamiento de un problema. Ahora vamos a justificar por qué nosotros vamos a investigar, qué necesidad estamos atendiendo. La justificación es eso, es dar una justificación, valga la redundancia, de por qué nosotros estamos dando nuestro
en este caso nuestro tema de atención a una problemática. La justificación debe demostrar en forma descriptiva el origen, desarrollo del problema hasta el momento señalado. Nosotros imaginemos que estamos investigando el tema que les mencioné, ahorro de combustible en aeronaves. Empezamos ahí a justificar. En el mundo ha habido guerras por el combustible debido a la satisfacción de combustible en diferentes países. Tenemos pocos pozos petrolíferos en diferentes zonas del mundo. Ahí pueden analizar el por qué el costo de combustible, los países que son desarrolladores de combustible, en este caso de petróleo. Entonces deben de dar un origen, cómo se desarrolló ese problema y cómo nosotros vamos a atender ese problema, sus etapas más importantes, sus cambios sustanciales, sus aspectos sobresalientes, sus problemas relacionados al mismo problema esencial que vamos a tratar, lo que otros han hecho para solucionarlo. A lo mejor a alguien más ya se le ocurrió utilizar combustible, biocombustible, y ahí podemos justificar que el biocombustible pues atiende tan solo para poder generar una tonelada de combustible. Se deben de plantar 50 hectáreas de semillas de Javatrop, no recuerdo la semilla de esta planta. Entonces ahí deben de justificar qué han hecho para poder solucionar ese problema, lo que ustedes van a aportar para solucionar ese problema. Entonces la justificación debe demostrar en forma descriptiva lo que se va a atender. En la justificación se registran los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que motivaron a ustedes para poder investigar, lo que van a aportar en beneficio de la propia sociedad. Eso sería nuestra justificación. Vamos a ver igual un video para que nos quede un poquito más claro. La justificación de un proyecto es un apartado que se utiliza para explicar la necesidad que lleva al investigador a realizar un determinado proyecto de investigación, expresando la conveniencia y los beneficios obtenidos mediante la realización del mismo. Tiene la intención de motivar al lector a continuar leyendo el texto, además de intentar convencer a posibles inversores a invertir en el proyecto. La justificación del proyecto se presenta tanto en la fase de anteproyecto o presentación de una propuesta de investigación como en la redacción final del proyecto, una vez éste ha concluido. En el caso del anteproyecto, usualmente se ubica antes o después del apartado de objetivos. Cuando se trata de la redacción final del proyecto, normalmente se incluye dentro del apartado de introducción. En este video te explicaré para qué sirve la justificación de un proyecto, cómo se redacta y te pondré varios ejemplos. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita lifeder.com. ¿Para qué sirve la justificación del proyecto? Principalmente, la justificación debe responder a una serie de preguntas que expliquen las razones por las cuales es importante llevar a cabo la investigación, tales como ¿por qué es importante el tema elegido?, ¿para qué sirven los resultados obtenidos? Y ¿cuán significativa es la propuesta? En definitiva, la justificación de un proyecto debe ser capaz de demostrar la viabilidad, pertinencia y trascendencia del mismo dentro de una comunidad experta en el tema tratado por la investigación. Las razones que se dan de por qué es importante llevar a cabo el proyecto pueden ser científicas. Por ejemplo, conocer la estructura y transmisión del virus SARS-CoV-2 para desarrollar una vacuna. Sin embargo, los motivos también podrían ser económicos, sociales, de adquisición de conocimiento, teóricos o filosóficos. ¿Qué motivos o argumentos se pueden dar para la justificación del proyecto? Los motivos para justificar un proyecto pueden ser diferentes. Científico. Generar conocimiento apoyado en el método científico sobre un tema específico. Compartir el contenido con otras instituciones y fortalecer redes de cooperación académica. Social.
recibir algún beneficio para la sociedad. Económico, recibir algún beneficio económico. Práctico, resolver algún problema. Bienestar, mejorar el bienestar y la calidad de vida de algún grupo de personas. Teórico, desarrollo de conocimiento teórico. ¿Qué motivos no son adecuados para justificar un proyecto? Explicar que, de esa manera, aprenderé del tema. Explicar que mi padre o mi tutor me lo pidió. Explicar que este tema es fácil de hacer. Explicar que se me da bien esto. ¿Cómo redactar una justificación? A la hora de redactar una justificación, se debe tener en cuenta que este apartado no funciona de manera independiente en relación a la totalidad del proyecto de investigación. Es decir, la correcta redacción de una justificación depende de la selección del tema y del planteamiento del problema o exploración del contexto de investigación. Por lo tanto, para la redacción de una justificación se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones. 1. Seleccionar el tema de investigación. Es el primer paso de toda investigación. Este tema debe ser relevante para el campo dentro del cual se enmarca el proyecto. Ejemplo: estrategias que permiten la reducción de consumo de agua en Ciudad de México. 2. Planteamiento del problema. Aunque este apartado no forma parte de la redacción de la justificación, es el que la antecede. Es aquí donde se plantean los interrogantes que se quiere resolver al llevar a cabo la investigación. También es en este punto donde se contextualiza el escenario dentro del cual será llevada a cabo la investigación en curso. Para facilitar la redacción de la justificación, es de gran importancia elaborar de manera precisa la descripción o planteamiento del problema, explicando de esta manera todo lo que se pretenda resolver con el proceso investigativo. Ejemplo: actualmente, el gobierno de Ciudad de México destina alrededor de 25,000 millones de pesos en subsidios, haciéndose cargo de un 30% del costo de las tarifas del consumo de agua. Un estudio reciente revela que el consumo total por persona de las personas subsidiadas es el doble que el de las personas que pagan la tarifa completa o no subsidiadas. Esto indica que las poblaciones subsidiadas tienden a derrochar una gran cantidad de agua. Por otro lado, se han realizado encuestas y actividades donde sale a relucir que para los usuarios subsidiados no es importante reducir su consumo de agua, dado no asumen los costos completos del servicio. Esta problemática no se ha atendido nunca, generando un crecimiento anual de la cantidad de gente y el costo para el gobierno, afectando la destinación de dinero público, que podría ser invertido para otros fines. Con base a esto, este proyecto se interesa por conocer cuáles son las posibles estrategias que permitan la reducción en el consumo de agua en las poblaciones subsidiadas de Ciudad de México. 3. Justificación. Establecer los motivos de la investigación. En este punto llegamos a la justificación del proyecto, y para redactarlo tendremos en cuenta lo explicado a lo largo de este artículo. Aquí se deben exponer todos los motivos o razones por los cuales es importante llevar a cabo la investigación. Ejemplo: llevar a cabo esta investigación resulta importante, puesto que la identificación de estrategias que permitan reducir el consumo de agua en usuarios de poblaciones subsidiadas tendrá un impacto beneficioso tanto para la economía local como para el medio ambiente. Adicionalmente, la exitosa identificación de estas estrategias busca su replicabilidad en otros contextos, donde puedan presentarse los mismos problemas que actualmente acontecen en Ciudad de México. Se busca con esta investigación generar las condiciones para unificar y reducir el nivel de consumo de agua por habitante, asunto que, con el tiempo, reducirá la inversión en subsidios y aumentará la posibilidad de hacer inversiones en otros ámbitos. Esta justificación es adecuada porque identifica y explica el problema, explica o justifica por qué se va a realizar el proyecto,
Ejemplos de justificación de proyecto. A continuación se presentan algunos ejemplos de justificaciones para diferentes tipos de proyectos. Justificación para proyecto de investigación. El siguiente ejemplo se basa en una investigación para determinar qué tipo de interacciones se producen entre el alumno y el profesor y cómo afectan los procesos de formación académica. Hoy en día se presentan enormes retos en los procesos de formación académica en cualquier nivel. Determinar y definir cuáles son los tipos de interacción que tienen lugar entre los alumnos y los profesores, dentro y fuera del aula, resulta fundamental para entender de qué manera se ven afectados los procesos académicos. La comprensión de estos fenómenos resulta fundamental, dado que permitirá mejorar las condiciones de los procesos de formación de los estudiantes, al tiempo que se aseguran unas mejores condiciones laborales y personales para los profesores. Ejemplo de proyecto de intervención. Ejemplo de un proyecto de intervención urbanística en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, México, en la cual se pretende construir un pasaje peatonal. De lo expresado anteriormente, se hace necesaria la construcción de un pasaje peatonal, situado en la Avenida Revolución, que posibilite una mayor comodidad de los transeúntes frecuentes de la zona, mejorando así el ingreso y egreso a los locales comerciales sin poner en riesgo su seguridad. Además, permitir a los bares y restaurantes hacer uso de una parte de la acera. Ejemplo de proyecto de empresa. Ejemplo de un proyecto de empresa distribuidora de alimentos, en la cual se va a estudiar la viabilidad, rentabilidad e impacto que se obtendría, agregando un nuevo producto a su línea tradicional. Por este motivo surge la necesidad de estudiar qué tipo de impacto tendría el ingreso del nuevo producto en la cartera de la empresa, comenzando con un análisis de la posición que ocupa hoy en día en el mercado. Por otra parte, verificar si las condiciones de la empresa son las óptimas para comenzar con el proyecto, o cuánto se necesitaría invertir para llevarlo a cabo. Finalmente, llevar a cabo una proyección de cuán rentable es el proyecto y qué tipo de acciones deben llevarse a cabo para su ejecución. Ejemplo de proyecto de innovación. Ejemplo de un proyecto de innovación que pretende difundir sistemas de riego por goteo. Se desprende de lo anterior la necesidad de difundir la estrategia del riego por goteo en cultivos localizados en zonas con bajo caudal de agua, teniendo en cuenta que este sistema jamás ha sido aplicado para este tipo de contexto. Los sistemas de riego por goteo son alternativas más económicas a las tradicionales y pueden ser fabricados localmente, lo que facilita su acceso en casi cualquier población del mundo. Sumado a esto, los rendimientos que se obtienen mediante este método son incluso superiores a los de riego tradicional, y tienen la ventaja de consumir menos recursos hídricos y emplear menos mano de obra. Ejemplo de proyecto de inversión. Ejemplo de un proyecto de inversión de una empresa de maderas que pretende instalar una nueva máquina para automatizar el proceso de corte. Tal como se ve, resulta necesario implementar nueva maquinaria en la empresa, que ponga en evidencia la cantidad de material que se desperdicia en el proceso de corte de la madera, cuánto tiempo lleva a realizarlos y cuál es el costo operativo del proceso. El conocimiento de estos datos suministrados por la nueva máquina permiten hacer una mejor asignación de recursos, conocer a fondo el funcionamiento de la cadena de suministros de la empresa y reorganizar la fuerza laboral de tal manera que sea más rentable. Como verán, la justificación aborda lo que es la importancia del tema a investigar, la relevancia en el aspecto social, teórico, vamos a tener justificaciones en el aspecto institucional. En este caso, particularmente debido a la pandemia, se les da la oportunidad de que ustedes realicen su memoria profesional de forma académica, lo que es una
ejercicio profesional con un tutor en el cual los va a orientar a poder realizar un documento de investigación. Vamos a tener una justificación práctica. Los que tengan la oportunidad de entrar a hacer las prácticas profesionales en una empresa, pues deben de hacer su memoria enfocados directamente en lo que están desarrollando dentro de la empresa. La relevancia teórica debe demostrar la importancia de las aportaciones que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro documento de investigación. Debe de recuperar los antecedentes que ya se tienen de esa investigación para poder justificar lo que estamos haciendo. Debemos de contextualizar los retos, los dilemas, las controversias del propio trabajo a estudio. Debemos de analizar lo que realmente vamos a hacer, lo que vamos a aportar, y a través de eso vamos a justificar el propio documento. Otro de los puntos a considerar para realizar nuestro proyecto de investigación es el objetivo. En este caso vamos a tener diferentes tipos de objetivos. Vamos a tener objetivos generales y objetivos específicos. Como lo dice esta diapositiva, los objetivos del proyecto se derivan de una pregunta principal de las preguntas subsecuentes. Vamos a tener objetivos generales y objetivos particulares. La oración se debe iniciar con un verbo que impone la acción que se desprende de cada una de las preguntas. Es decir, se emplearán verbos del dominio cognitivo procedimental en modo infinitivo. Debe demostrar una secuencia lógica. El objetivo es lo que queremos llegar a hacer con nuestra propia investigación, lo que vamos a aportar, lo que queremos alcanzar. Los objetivos particulares son específicamente los puntos que vamos a ir tratando tema a tema dentro de nuestra propia investigación. Vamos a analizar este video que nos va a dar una mayor visualización de lo que es el objetivo de investigación. Bienvenidos. Hoy conoceremos qué son los objetivos, sus tipos y cómo formularlos. Los objetivos sirven para orientar la investigación, determinan los límites y amplitud del estudio. Para definir los objetivos se deberá considerar el problema a investigar, las variables que intervienen y la relación entre ellas. La planificación de la investigación no es un proceso lineal, puesto que conforme se van formulando sus partes, se debe vigilar que guarden coherencia con lo que se ha planteado. Por ejemplo, la formulación del problema con los objetivos y de estos con las variables, la hipótesis y con la metodología. Todos los componentes del protocolo de investigación deben estar relacionados. Los objetivos deberán ser lo suficientemente claros. Para formularlos se deben considerar los siguientes criterios. Estar ligados a los elementos básicos del problema, ser medibles y observables, ser claros y precisos, tener un orden generalmente metodológico y estar expresados en infinitivo. Los objetivos generales persiguen propósitos finales y están en relación con el problema general, las hipótesis y con las variables. Tienen relación directa con el título de la investigación. Los verbos que generalmente se usan son analizar, explicar, demostrar, desarrollar, describir, revisar, experimentar, conocer, comprender, concluir, diseñar, argumentar, entender, etc. El verbo usado nos dará el nivel de complejidad de la investigación. Se recomienda tener solo un objetivo general. Los objetivos específicos expresan las acciones necesarias para cumplir con los objetivos generales. Se deducen de los objetivos generales. Se recomienda formular hasta 3 objetivos específicos. Los verbos que generalmente se usan son identificar, informar, revisar, calcular, registrar, entre otros. Para redactar los objetivos se debe considerar el quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, objetivo general: analizar la relación entre el nivel de conocimiento en estadística que tienen los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca con el nivel de conocimiento en cálculo diferencial. Objetivos específicos: primero, determinar el nivel de conocimiento en estadística y cálculo diferencial que tienen los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Segundo, determinar la relación entre el nivel de conocimiento en estadística y el nivel de conocimiento en cálculo diferencial. Tercero,
En el enfoque cuantitativo, los objetivos deben formularse al inicio de la investigación y estar relacionados con el tipo de problema y de investigación. Su función es orientar la obtención de información y nuevos conocimientos. La elección, en este caso, del verbo nos va a ayudar a determinar el logro de las propias metas. Entonces podemos usar evaluar, formular, identificar, validar. Recordemos, debe de ser en infinitivo, determinar, planear, proponer, etc. Entonces, una vez que redactemos nuestro propio objetivo general, debemos también de redactar nuestros objetivos particulares. Se recomiendan que nada más sean 3. Y a su vez al redactar los objetivos particulares, debemos de ordenarlos entre el objetivo más lógico y entre el objetivo más abstracto. O sea, el objetivo que va a ser más alcanzable y el objetivo que va a ser menos alcanzable. Entonces solamente tenemos que plantear nuestro objetivo y deben de estar relacionados. Un objetivo particular tiene que estar estrechamente relacionado al objetivo general. Entonces prácticamente van a ser unos 3 objetivos particulares que se recomiendan que se utilicen dentro de nuestra investigación. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener objetivos en nuestra investigación, justificación en nuestra investigación, planteamiento de un problema en nuestra investigación y la definición del tema de nuestra investigación. Nuestra investigación científica va a ser un proyecto denominado memoria profesional. Dentro de la memoria profesional vamos a tener nuestro documento pequeñito conocido como abstracto. El abstracto es el resumen general de nuestra investigación. Entonces, por eso primero tocamos lo que tenemos que hacer a grandes rasgos para que tengamos esa idea, y ya una vez que tengamos sintetizado nuestro trabajo, vamos a generar ese abstracto. Pero ese ya lo vamos a dejar en otro tema. También, como vamos a dejar en este caso, nuestra teoría del caso, el análisis de una propia tesis. ¿Dudas, preguntas, traumas?